Siguiendo el curso de la exposición y sabiendo que la teoría de los juegos se utiliza para estudiar situaciones en las que las decisiones de un jugador no solo dependen de las suyas, sino también de las que elijan sus contrincantes u oponentes dentro del juego. Es importante aquí destacar que existen tres elementos indispensables dentro de la teoría de los juegos. El primero de ellos, obviamente, son los jugadores, que representan a los participantes en el juego. Y estos pueden ser individuos, empresas, países o cualquier otra entidad que deba tomar una decisión estratégica contra otro oponente. En segundo lugar, tenemos las estrategias, que son ese conjunto de acciones que tiene disponible cada jugador. Pueden ser simples o complejas, dependiendo de las circunstancias y las acciones que elijan o hayan hecho otros jugadores antes del que vaya a utilizar su estrategia, como si. Y por último tenemos los pagos o utilidades, que estos representan pues los resultados asociados a las combinaciones estratégicas elegidas por cada jugador. Esos pueden ser traducidos en beneficios, costos, satisfacción u otras medidas de interés. Ahora bien, teniendo ya esas precisiones claras, podemos entrar a analizar qué tipos de juegos existen. Y estos dependerán de las diferentes estrategias que asuman los jugadores al momento de realizar sus acciones. Y se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los juegos cooperativos y los juegos no cooperativos. Y la diferencia de los unos con los otros radica en la posibilidad de que los agentes o jugadores que hacen parte del mismo juego puedan o no firmar acuerdos o pactos vinculantes entre ellos mismos en relación con las acciones que van a tomar en el transcurso de la partida. Los primeros son los juegos no cooperativos. Se los cataloga así porque son juegos egoístas o vengativos, porque los jugadores aquí básicamente no disponen de una información ilimitada de sus contrincantes, pero aún así despliegan sus propias y mejores estrategias, sin que haya de por medio, como dije, un pacto o colisión previa con el otro jugador. Entonces aquí los jugadores van a querer acomodar todo para ubicar su juego en beneficio propio y desde luego en perjuicio del contrincante. Y entre sus características principales se encuentran que no existe ningún acuerdo con el otro jugador. Aquí cada jugador tiene un conjunto de estrategias, o más bien existe un conjunto de todas las estrategias entre jugador uno y jugador 2, pero las que tiene cada jugador se denominarán perfil de estrategias. Referente a los pagos, se dirá que el pago que reciba cada jugador se da en función de las distintas acciones elegidas, pero estas a su vez deben estar combinadas, es decir, la estrategia uno con la estrategia del jugador 2 darán como resultado un pago. Y por defecto, la solución más sencilla a estos juegos se diría que es el equilibrio de Nash, que es cuando se reporta la máxima utilidad para ambos jugadores. Del otro extremo de tipos de juegos tenemos los juegos cooperativos, que a diferencia de los juegos no cooperativos, como su título lo dice, aquí los jugadores sí pueden cooperar entre ellos para buscar un beneficio común. Es decir, que desde ese momento forman una coalición entre agentes que buscará el máximo beneficio entre todos. Los elementos importantes aquí a destacar son que los resultados de los juegos provienen de alianzas o coaliciones. En esta clase de juegos, más que analizar las elecciones de cada jugador, se analizan los resultados. Estos juegos cooperativos, los resultados los reparten de forma equitativa entre todos los jugadores. Con esta precisión de que existen de forma general dos tipos de juegos, tanto cooperativos como no cooperativos, podemos ya adentrarnos en los juegos no cooperativos. Los primeros de ellos son los juegos en forma normal. Esta es la situación estratégica más sencilla de los juegos no cooperativos, pues en esta no se especifica la secuencia u orden de jugada que deben seguir los jugadores. Básicamente, aquí todos los jugadores hacen sus jugadas de manera simultánea y sin conocimiento de las elecciones o preferencias de los anteriores jugadores o de los próximos jugadores. Como elementos importantes en este tipo de juegos, es decir, los juegos de forma normal que hacen parte de los juegos no cooperativos, son las de siempre, es decir, un conjunto de jugadores, existe un conjunto de estrategias que a su vez se divide en un perfil de estrategias para cada jugador
y que existe o mejor dicho, las utilidades o pagos se dan en función de cada combinación de estrategia. Para entender mejor esta teoría, vamos con un ejemplo, que se puede dar en una matriz como la siguiente, que está en la tabla. Tenemos un conjunto de jugadores aquí, para empezar. Como pueden ver, existe el J1 y J2, que respectivamente son J1, jugador 1 y J2, jugador 2. También se denominan al J1, en este caso, jugador fila y al J2, jugador columna. Ahora tenemos un conjunto de estrategias que entre todas nos dan 6 estrategias. Es decir, que el jugador 1 tiene 3 estrategias, como ven, U mayúscula, M mayúscula y D mayúscula. Por el otro lado tenemos que el jugador 2 tiene sus propias estrategias, que también son 3, L minúscula, M minúscula y R minúscula. Entonces, como dije anteriormente, aquí todos juegan de manera simultánea sin conocer la estrategia de su contrincante. Digamos entonces en un primer supuesto que el jugador 1 va a utilizar su estrategia U mayúscula, como la ven al principio de las filas. Entonces, cuando el jugador 1 utiliza su estrategia U mayúscula, el jugador a su vez utilizará la estrategia M minúscula. Como ven, debajo de la M, esa es la casilla. Entonces, aquí se da se reporta una utilidad o pagos para cada uno, que en este caso serían 5 y 1 respectivamente para jugador 1 y jugador 2, que podríamos traducirlo en unidades de pago. Entonces, esta combinación de la estrategia U mayúscula del jugador 1 y la estrategia M minúscula del jugador 2 nos dan como resultado los siguientes: 5 y 1, que son las unidades de pago que recibirán cada uno. Pero podríamos decir que no utilizan esa, sino que en otro caso podría ser que el jugador 1 utilice la estrategia, vamos a ver, D mayúscula, y por el lado del jugador 2 lance su estrategia L minúscula. Como ven, se genera unos pagos o utilidades de 3 y 0. En este caso, la utilidad es nula para jugador 2, nada en este caso. Vamos con otro ejemplo. Seguido a ello, podríamos decir que el jugador 1 hace uso de su estrategia D mayúscula y a la vez, sin que lo sepa, el jugador 2 utiliza su estrategia M minúscula. Entonces se darán unos pagos de 9 y 6. Es decir, que para ambos son pagos demasiado buenos o reportan las máximas utilidades. Ellos podrían acordar ahí, pues digamos, finalizar el juego porque es donde más pagos podrían recibir dentro de todas las combinaciones posibles de sus estrategias. Y esto a su vez se denomina el famoso equilibrio de Nash, que es la mayor ganancia que pueden obtener los jugadores dentro de un juego. Bueno, vamos con otra clasificación de los juegos no cooperativos, los cuales se encuentran como los juegos en forma extensiva. Estos juegos describen a gran detalle la secuencia de los movimientos de los jugadores y su efecto en ellos. Es decir, que en esta clase de juegos cooperativos la estrategia es más importante, es decir, lo que más se debe tener en cuenta en esta clase de juegos, porque pasa a ser un plan de contingencia ante la decisión que tomó el anterior jugador. Como elementos importantes aquí tenemos que igual que en los otros existe un conjunto de jugadores, un conjunto de estrategias, pero también aquí es importante el orden del juego, es decir, la secuencia en que cada jugador va a hacer sus movimientos. Además, este tipo de juegos ya de forma gráfica se pueden representar a través de un árbol como el que se ve en la imagen. Y este árbol está compuesto de nodos y ramas. Los nodos se dividen en nodos decisivos, que son las acciones que debe tomar un jugador, y nodos terminales, que es un vector de pago que se da en virtud de una decisión anterior. Vamos con un ejemplo para explicar los juegos en forma extensiva. Consideremos una industria en la que hay una empresa A establecida, líder en el sector, con gran participación en el mercado y un gran número significativo de clientes, como la que ven debajo de sus pantallas. Por el otro lado existirá una empresa B,
como lo ven en el lado izquierdo de la gráfica, que es un potencial rival para la empresa A que ya establecida, pero esta empresa B apenas va a entrar en el mercado. Las letras alfa de color rojo que ven sobre la empresa B ya representan nodos de decisión. Aquí hay un nodo de decisión para la empresa B, que es decir, la entrante. Esta empresa tiene dos opciones de decisión, es decir, si se va por entrar al mercado o no entrar al mercado. Si se va por la decisión sencilla o la opción sencilla más bien de no entrar al mercado, se genera un nodo terminal o nodo de pago, representado por la letra beta del alfabeto griego. Como ven, después de la rama NE se generan unos pagos de 0 para la empresa B y 10 para la empresa A, es decir, que solo hay ganancias para la empresa que ya estaba establecida en el sector. Ahora, del otro lado, podremos decir que la empresa B opta por la rama de entrar en el mercado. En este caso, a la letra A que está representada, o más bien que en este caso decimos que es la empresa que tiene mayor participación en el mercado, tiene un nodo de decisión que podría ser acomodar sus precios o generar una guerra de precios. Si acomoda sus precios, esta decisión termina en un nodo terminal con pagos de 4 para la empresa B y 4 para la empresa A, es decir, un equilibrio de Nash que beneficia a ambas empresas. Pero si la empresa A, dentro de su nodo de decisión, se va por la guerra de precios, termina en un nodo terminal con pagos de -1 para la empresa B y -1 para la empresa A. Es decir, una decisión terrible para ambas, perjudicial porque ninguna reportaría ganancias, es decir, pérdidas en este caso. De regreso a la teoría de los juegos cooperativos, podremos decir que estos se dividen en dos teorías más, es decir, los juegos con unidades transferibles y los juegos con unidades no transferibles. Tenemos entonces a los juegos con unidades transferibles, que son aquellos en que los jugadores pueden transferir entre sí parte de la utilidad que obtienen al formar coaliciones. Esto significa que los jugadores pueden redistribuir los beneficios generados de manera negociada, lo que permite maximizar utilidades individuales o conjuntas. Un ejemplo que encontramos dentro de los documentos y artículos que investigamos para esta exposición es el siguiente. Reparto de 1.000.000, que dice así. Una persona deja una herencia de 1.000.000 de euros a 3 herederos con la condición de que al menos 2 de ellos lleguen a un acuerdo sobre cómo efectuar el reparto, porque en otro caso lo dejará a una institución. Bueno, frente a este ejemplo podremos decir que estamos obviamente en un juego cooperativo con transferencia de utilidades. En este caso hay 3 herederos representados por los jugadores 1, 2 y 3, respectivamente. La función del juego en este caso es BN, representada en el valor total de ese millón de euros que existe y que constituyen esa herencia. La función B corta también representa los valores de las coaliciones. Por ejemplo, B1 o jugador 1 representa el valor para este jugador si hereda solo. P1 y 2 representa el valor para los jugadores 1 y 2 si llegan a un acuerdo, y así sucesivamente entre parejas de herederos. Dado que el valor total de la herencia es de 1.000.000 de euros, pero el valor individual para cada heredero es 0 si no llegan a un acuerdo, la situación se puede delimitar de la siguiente manera como está en la imagen. B1, o sea, B jugador 1 es igual a B del jugador 2, que es igual a B del jugador 3. En total, 0. Nadie recibiría el millón de euros. Y B1 y 2 es igual a B del jugador 1 y 3, que es igual a B del jugador 2 y 3, que es igual a el número de los jugadores. En este juego, los herederos sí o sí deben cooperar si más bien desean obtener ese millón de euros que dejó la persona con esta herencia.
para evitar que sea entregada a una institución, como dice su mandato final. Pero la clave aquí está en que si al menos dos de los herederos llegan a un acuerdo, cada heredero recibirá una parte de la herencia, lo que les proporcionaría beneficios, si lo hacen de manera equitativa, de 1 millón de euros para cada uno. Por lo tanto, los herederos tienen incentivos para colaborar y encontrar una solución que les permita obtener el máximo de beneficios posibles de esa herencia, evitando que se pierda por completo si no llegan a un acuerdo, al menos entre dos herederos. Del otro lado de la moneda de los juegos cooperativos están los juegos sin utilidades transferibles. Estos son aquellos en que los jugadores colaboran pues, para alcanzar un objetivo común, pero no pueden transferir directamente los beneficios o utilidades entre sí, en pocas palabras. Aquí el ejemplo es el siguiente, que se llama juego del banquero. Hay tres jugadores que por sí mismo nada pueden obtener. El jugador 1 con la ayuda del jugador 2 puede obtener 100. El jugador 1 puede retribuirle al jugador 2 dándole dinero, pero el dinero enviado se pierde o es robado con probabilidad 0.5. El jugador 3 es el banquero y así que el jugador 1 puede estar tranquilo de que sus transacciones son enviadas con seguridad al jugador 2 recurriendo al jugador 3 como intermediario. El problema está en determinar cuánto debería pagarle el jugador 1 al jugador 2 por su ayuda para obtener los 100 y cuánto debería pagarle el jugador 3, que es el banquero intermediario, por ayudarle a hacer menos costosas las transacciones al jugador 2. Sin embargo, no está permitido hacer transferencias entre jugadores. Este juego tiene infinitas soluciones, en tanto es un espacio y no un punto. Las soluciones implican colaboración entre el jugador 1 y 2 con la condición de que se pague algo al intermediario. En este caso, dado que el jugador 2 contribuye a que el jugador 1 obtenga esos 100, es justo que este jugador 2 pues reciba una compensación por su ayuda. Sin embargo, como están planteadas las reglas, no es permitida la transferencia directa de dinero entre jugadores. El jugador 1 no puede pagarle al 2 de manera directa, podríamos hablar en este caso. En cambio, el jugador 1 puede pagarle al jugador 3, que es el banquero intermediario, por su servicio, lo que garantiza que el jugador garantiza el dinero enviado llegue de manera segura al jugador 2. La cantidad que el jugador 1 debería pagarle al 2 y al jugador 3 dependerá de varios factores, en este caso, como la cantidad de dinero que el jugador 1 está dispuesto a sacrificar para obtener los 100 y aquella percepción de la que habla el juego, de la probabilidad del 0.5 de pérdida o robo del dinero durante la transferencia. En este caso, podrían darse infinitas posibles soluciones en el juego. Las decisiones sobre cuánto pagar al jugador 2 y al 3 dependerán de la negociación y la cooperación entre todos los jugadores, así como de sus preferencias individuales y estrategias de maximización de sus beneficios.